Buenos días. Siguiendo con el curso de mecánica, que es la parte que nos interesa, y recordando que efectivamente la mecánica es la parte de la física que se encarga del movimiento, como muy bien ya lo sabemos. Entonces, esta mecánica que nosotros vamos a recorrer a través de todo el curso, pues es el objetivo primordial de todo este semestre. Nosotros en nuestra primera parte del curso ya habíamos visto que habíamos tratado con lo que se denomina la cinemática. Y si recordamos que era cinemática, la cinemática es el estudio del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Entonces, en esta definición pues es bastante genérica en el sentido de que únicamente nosotros podemos utilizar únicamente pues conceptos como por ejemplo velocidades, aceleraciones, espacio y tiempo. Eso básicamente era lo que nos permitía calcular la cinemática. Ahora, pasando a un nuevo tema, nos interesa pues ya abordar otro tipo de cosas, como por ejemplo que es la dinámica. Y la dinámica ya es otra parte de la mecánica que nosotros tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante. Quizás es la parte más importante de nuestro curso. La dinámica se aplica en todas las partes de la ingeniería. Llámese ingeniería civil, llámese ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. La dinámica pues básicamente tiene su origen en lo que se denominan las leyes de Newton. Entonces las leyes de Newton no son más que un compendio de leyes que ustedes tienen que analizar para poder entender lo que es esta cosa que es la dinámica. Pero en últimas, ¿cómo podemos definir la dinámica? La dinámica entonces es el estudio del movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Entonces es el estudio del movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Entonces, bajo este sentido, la dinámica se diferencia con respecto a lo que es la cinemática. En cinemática no teníamos en cuenta el origen del movimiento. En este caso nosotros estamos considerando la dinámica como el estudio del movimiento teniendo en cuenta las causas del movimiento. Es decir, que aquí sí que nos va a interesar cómo se origina el movimiento. Entonces, para poder entender efectivamente cómo se origina o cómo se causa el movimiento, tenemos que estudiar estas leyes que son las leyes de Newton. Las leyes de Newton son las leyes generales o las leyes básicas, precisamente, que nosotros debemos tener en cuenta para poder estudiar el movimiento. Sir Isaac Newton fue un físico que vivió más o menos en el siglo XVII. Y como lo vamos a ver durante lo que queda de curso, pues tuvo bastantes contribuciones, no solamente en la física, sino en el cálculo. Estas leyes, pues se les da de manera genérica, pues leyes de Newton. Sin embargo, no es regla general porque básicamente, como ya les dije, es un compendio de leyes. ¿Cuántas leyes existen? Pues básicamente nosotros la podemos agrupar en 3 leyes de Newton, que vamos a explicar con detenimiento en las siguientes clases. Por ahora, esta es una pequeña introducción a lo que es la dinámica, que vuelvo y repito, la dinámica es el estudio del movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Entonces, para que tengan muy en cuenta, en esto se difiere con respecto a la cinemática, que aquí vamos a tener en cuenta efectivamente las causas del movimiento. ¿Y cómo vamos a tener en cuenta esas causas del movimiento? A través de las leyes de este señor, que es el señor Newton. Para poder entender estos temas, pues más o menos vamos a vislumbrar lo que son la primera medida. Vamos a mirar
Pues la definición de las 3 leyes de Newton. Entonces la primera parte de nuestro curso va a ser las leyes de Newton como tal. Vamos a saber cuáles son las 3 leyes de Newton que nosotros debemos analizar. En una segunda medida, nosotros vamos a mirar para qué sirven efectivamente esas leyes. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, vamos a ver lo que son las aplicaciones. Entonces, aquí efectivamente nosotros vamos a ver que las leyes de Newton se aplican en absolutamente todo lo que tenga que ver con el movimiento, y no solamente en el movimiento. Vamos a verlo en lo que es la dinámica de los cuerpos y en la estática. Ustedes se preguntarán, si estamos hablando de mecánica, que es el estudio del movimiento, y si la dinámica es el estudio del movimiento, pues ¿por qué vamos a hablar también de estática? Pues las mismas leyes que nos sirven para definir un sistema dinámico, las vamos a utilizar para estudiar lo que son los sistemas en reposo. Esto básicamente es una introducción a lo que nos queda por estudiar. Entonces, este tema es ya lo que se denomina la dinámica. Recordemos que en nuestro curso de mecánica lo vamos a dividir en 2 grandes ramas. Uno que es la cinemática, que fue el estudio que nosotros hicimos de todos los movimientos. Recordemos qué clase de movimientos hay. Hay movimiento rectilíneo uniforme. Si estamos repasando precisamente lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, y lo que es la dinámica, que es el tema que nosotros iniciamos a continuación.